Juan capítulo 10, verso 25. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Y escucha esta palabra. Dice él: ni nadie las arrebatará de mi mano. Aleluya. Pero mira el verso 29 lo que dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos. Oh, gloria a Jesús. Y mira lo que vuelve a decir Jesús: y nadie, otra vez dice él, y nadie, ¿qué? Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Aleluya, hermanos. Hoy quiero compartirte el tema que vemos en el verso 29. El tema es el mayor de todos. Aleluya. Mira este tema, el mayor de todos. En el verso 29 Jesús dice estas maravillosas palabras. Dice: mi Padre que me las dio, ¿quién es? Es mayor que todos. Aleluya, hermanos. Yo quiero decirte algo hoy. Quiero decirte que nosotros tenemos a un Dios maravilloso. Yo quiero decirte que tenemos a un Dios todopoderoso. Tú y yo servimos al único y verdadero Dios. ¿Sabes cuál es ese Dios? El cual dice Jesús acá en la escritura. Dice: el mayor de todos. Amén. Tenemos a un Dios, hermano, todopoderoso. Y hoy he llegado a este lugar para poderte recordar esas palabras. No importa lo que estás viviendo ahora, tú tienes al Dios mayor de todos. ¿Y sabes por qué? Porque es el único Dios, el creador de los cielos, el creador de la tierra, el que nos formó. Así que servimos al único Dios todopoderoso. Y si tú eres una oveja del buen pastor, de lo que hemos venido enseñando, si tú eres una oveja del buen pastor, no digo yo, dice la escritura, a través de los labios de Jesús, si tú eres una oveja del buen pastor, quiero decirte esta palabra que está en la escritura: el mayor de todos está contigo. El mayor de todos está contigo. Jesús dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Qué seguridad más maravillosa saber que estoy en las manos del Todopoderoso. Señor, el mayor de todos. Hoy vamos a hablar de esto. Pero mira algo interesante acá. En el verso 25, Jesús está respondiendo una pregunta. Cuando nosotros leemos el verso 25, nos damos cuenta que Jesús está respondiendo una pregunta a los judíos. Los judíos le hacen una pregunta a Jesús y él la responde en el verso 25. Entonces es interesante leer el verso 24 para notar qué pregunta le hicieron a Jesús. Así que vamos a leer el verso 24. El verso 24 dice lo siguiente: le rodearon los judíos y le dijeron, aquí viene la pregunta: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Mira esta pregunta. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Me llama la atención esta pregunta porque si nosotros notamos, es una pregunta acusadora. Mira cómo dicen ellos. Dice: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma?
Ahora, para poder entender un poco más la pregunta, quise indagar un poquito acerca de la palabra turbar. Y la palabra turbar en el griego es la palabra tarazó. Tarazó. Y significa, o mejor dicho, se traduce al español como la palabra agitado, incierto, inquieto, perturbado, inseguro, y escucha esto, sin paz. O sea que la palabra turbar significa agitado, incierto, inquieto, perturbado, inseguro, sin paz. En otras palabras, si regresamos a la pregunta que los judíos le hacían a Jesús, la pregunta que ellos le hacían era la siguiente: ¿hasta cuándo dejarás en paz nuestra alma? ¿Hasta cuándo dejarás de inquietar nuestra alma? ¿Hasta cuándo dejarás de perturbar, Jesús, nuestra alma? Y en el griego sería: ¿hasta cuándo dejarás de tarazó nuestra alma, Señor? Mira esta pregunta que le hacían los judíos. Dice la escritura que Él vino a darnos paz, y no paz como el mundo la da. Entonces, si Él me dio paz, no como el mundo la da, quiere decir que los judíos estaban buscando otra paz y no la paz que Jesús les daba. Por eso cuando se presentaban delante de Jesús, en lugar de tener la paz de Cristo, ellos sentían sin paz porque tenían la verdad delante de ellos. Y la verdad los condenaba. Ese era el asunto. Por eso les decía: ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Porque la verdad que representaba Jesús, en lugar de traer una paz para ellos, los turbaba. No porque Jesús fuese malo, sino porque Jesús es santo. Estos hombres, hermanos, vivían sin paz. Estos hombres no tenían paz. Estos hombres no tenían seguridad. Estos hombres vivían sin tranquilidad en su alma. Qué triste cuadro. Mientras leía esto decía: Señor, ¿cómo estos hombres podían vivir su vida pero sin tener paz en su corazón? Qué triste cuadro ver a un hombre en estos tiempos sin tranquilidad en su alma, que no tiene paz en su corazón. Realmente es un cuadro muy triste esto. Ellos le decían a Jesús: Señor, ¿hasta cuándo vas a turbar nuestra alma? Pero ¿sabe por qué? Ellos le acusaban. ¿Saben por qué? ¿Cuál es la razón? Ellos dicen que la razón era Jesús. ¿Por qué? Porque Él decía: si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. O sea, ellos culpaban a Jesús, que ellos vivían turbados su alma, porque Jesús aparentemente no les había revelado abiertamente que Él era el Cristo. Ellos decían: por tu culpa, Jesús, estoy como estoy. Eso me suena familiar. ¿No se ha encontrado este tipo de personas? Es que todo es culpa de Dios. Pero desde el principio encontramos ese principio del hombre caído. La mujer que tú me diste, Señor, fue la que hizo que pecara. ¿Recuerda a Adán y Eva? Entonces, ¿quién tuvo la culpa? Dios. Si no le hubiera dado una mujer, no hubiera pecado, según a los ojos de Adán. Estos hombres estaban igual. No tenemos paz porque tú no nos dices que eres el Cristo. Wow. Qué interesante esto. Qué interesante ver cómo personas viven señalando a otros por sus malas decisiones. Es tiempo que nosotros nos levantemos y enfrentemos las consecuencias de nuestras malas decisiones, pidamos perdón al Señor y avancemos con Él. No excusarnos ni justificarnos culpando a otros, menos culpando a Dios, o justificándonos porque otros están peores que uno. No, tenemos que enfrentar nuestras consecuencias. Hace algunos días le predicaba y le decía que
polvo, somos carne y como carne nos quebramos, le decía. Pero el Señor nos conoce y Él tiene el poder de restaurarnos. Pero tenemos que acercarnos a Él y pedirle perdón, ponernos a cuentas con Él. Entonces, estos hombres no tenían paz y supuestamente era porque Jesús no se les había revelado abiertamente. Pero entonces encontramos el verso 25. Y el verso 25 Jesús les dice la verdadera razón por qué ellos realmente vivían atormentados o vivían con el corazón de esta manera. En el verso 25 encontramos lo que Jesús le responde, les dice, Jesús le respondió, os lo he dicho y no ¿qué? Y no creéis. Allí está. Dice Jesús, yo ya les dije, pero ustedes no creen. Ellos decían, Señor, ¿hasta cuándo vas a turbar nuestra alma? Si eres el Cristo, revélanos abiertamente. Entonces Jesús viene y les dice, hey, yo ya les dije, pero el problema no es que no se los diga. El problema es que ustedes no creen. Ustedes no creen lo que yo ya les dije, dice el Señor. Jesús les decía, ustedes no creen. Jesús les revelaba la razón. En otras palabras, lo que Jesús les estaba diciendo acá era que su alma no vivía turbada porque Él no le revelara que Él era el Cristo. El problema de ellos era que su alma vivía turbada, su alma vivía sin paz, su alma vivía sin tranquilidad, su alma vivía sin seguridad por el simple hecho que no creían que Jesús era el Cristo. El problema no era que no se lo revelara, el problema era que ellos no creían. ¿Sabes qué trae seguridad a mi corazón? Creer la voz de Dios. Creer la voz de Dios. ¿Qué voz estamos escuchando? ¿Estamos escuchando la voz del Señor? ¿Estamos escuchando la voz del buen pastor? ¿O estamos escuchando la voz del enemigo? ¿O estamos escuchando la voz del mundo? Un alma turbada, hermanos, un alma turbada es el resultado de no creer en el Hijo de Dios. Jesús les dijo, la razón por la cual su alma vive en tormento es porque no creen quién yo soy. Tú eres el culpable, Jesús. Dinos quién eres, dinos si eres el Cristo. Ahora, la palabra Cristo significa el Mesías. La palabra Cristo significa el ungido. La palabra Cristo significa el Hijo de Dios. Entonces, para los judíos era muy difícil creer que Jesús era el Cristo, porque el Cristo literalmente decía que era el Hijo de Dios, que era el Mesías. Entonces, para ellos eso les hacía un choque en su mente. ¿Por qué? Porque ellos asociaban a Jesús con el carpintero. Decían, tú eres el hijo de José el carpintero. Además, Jesús, tú eres el hijo de María, la que se murmuró por un tiempo, y a lo mejor hasta ese tiempo, ¿verdad? Porque lo acusaban de que había sido concebido en fornicación. Entonces, ellos asociaban todo esto con Jesús y por eso se les hacía difícil creer que Jesús era el Cristo. Por eso no creían en Él. Era complicado para ellos creer. Y Jesús les decía una vez más y una vez más y una vez más, yo soy el Cristo, yo soy el Cristo, yo soy el Cristo. Y ellos le acusaban, no, Señor, vivimos atormentados por tu culpa. No, vives atormentado porque no crees en Él. Muchos hoy en día creyentes no creen. No creen, pero se consideran creyentes. Entonces, ¿en qué creen? Nuestra alma, hermanos, está confiada en Él. Nuestra alma está segura en Él. A mí me llena de gozo y de alegría cuando está una tormenta afuera fuerte. Y usted conoce a sus pequeños, no voy a poder mentir acá. Pero mi hija es una de ellas. Ella se le da miedo. Un trueno de repente, ¡pah! Empieza la lluvia a caer y los rayos y toda esa onda, ¿verdad?
Y ella tiene temor y corre al cuarto con papá y mamá. Y le digo, mi amor, tranquila, vamos a dormirnos. Ella se recuesta al lado de nosotros, se queda bien dormidita. Pero eso no significa que afuera no siga tronando. Eso no significa que afuera se esté cayendo el cielo. Eso no significa que afuera se nos cayó una rama del árbol a la casa. Pero ella está con papi, está con mami, dormida, tranquila. Así debemos de ser nosotros con el Señor. Aunque afuera esté tronando, aunque afuera estén cayendo rayos, aunque afuera se nos caiga un árbol en la casa, mira, toma la almohada conjunto con tu Padre Celestial y descansa con Él. Esa es la paz que Jesús nos da. Una paz que el mundo no da. Entonces ellos culpaban a Jesús y Jesús les reveló esta razón. Jesús les dijo, la razón por la cual su alma está turbada es porque ustedes no han creído que yo soy el Hijo de Dios. Si tu corazón hoy en día, hermano, está turbado, si tu corazón hoy en día tal vez está como dijimos la palabra, ¿verdad? Que hablamos acá de griego en tarazo, ¿verdad? Que no tiene paz, que no tiene tranquilidad, que está turbado, que está inseguro. Si tu corazón hoy en día está así, si tal vez tú hoy te estás identificando y dices, ¿sabe qué, hermano? Yo ahorita estoy así, no tengo paz en mi corazón. ¿Sabe qué, hermano? Yo ahorita la verdad estoy viviendo un tiempo turbulento en mi vida, agitado en mi vida. Así tengo hoy el corazón. Soy sincero, así estoy. Estas palabras son para ti. Así que recíbelas en el nombre de Jesús. Juan capítulo 16, verso 33 dice, Jesús hablando dice, estas cosas os he hablado, escucha esto, para que en mí tengas paz. La paz que estás buscando no la vas a encontrar en ningún otro lado más que en el buen pastor, más que en Jesús. Pero mira lo que sigue diciendo. El verso 33 del capítulo 16 de Juan dice, en el mundo, dice, en el mundo tendréis aflicción. Hermano, ahorita estamos en un mundo que todas las circunstancias afligen nuestro corazón. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero me agrada lo que Jesús declara. Dice, pero confiad. Dice, pero cree, pero confía en mí. Dice el Señor, porque yo he vencido al mundo. Aleluya. Sí, Señor, tú lo has hecho. Así que cree en Él, hermano. Cree en el Señor. Dice Juan capítulo 3, verso 18. El que cree en Él no es condenado. ¿Y sabes por qué? Porque ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Solo Jesús trae convicción a tu alma. Solo Jesús trae seguridad a nuestra alma. Solo Jesús trae paz a nuestra alma. Solo Jesús trae tranquilidad a nuestra alma. Gracias, Espíritu de Dios. Así que número uno, hermano, el buen pastor trae convicción a nuestro corazón. Número uno, convicción. Que nuestra alma y corazón estén convencidos que Jesús es el Hijo de Dios. Él es el Cristo, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, Él es el ungido. Que no haya duda en tu corazón. Él es el que salva tu alma y el que te rescata. Aleluya, Señor. Número uno, convicción. Seguimos leyendo, verso 26 dice, pero vosotros no creéis. Y escuche lo siguiente, porque no sois de mis ovejas, como lo os he dicho. Dijimos que un alma turbada
es el resultado de no creer en el Señor. Pero ahora acá Jesús en el verso 26 dice, Él dice que ellos no creen porque no son sus ovejas. En otras palabras, lo que me identifica como una oveja del buen pastor es creer en Él. Es creer en Él. Y ahora, yo puedo preguntar, ¿quién cree en el Señor? Y todos van a levantar la mano. Y los volteo a ver, yo sé que todos lo van a levantar. Pero lo que acabamos de leer acá es lo que pone a prueba nuestra fe. ¿Hay paz realmente en tu corazón? Para entonces saber que crees en Él. Todos decimos creemos en Él, pero ¿hay paz? Así que número 1, convicción. Vamos a continuar porque el tiempo avanza, ¿verdad? Verso 27 dice, mis ovejas, otra vez dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mire acá lo que Jesús nos va a enseñar hoy. Eso está interesante y esto realmente ministraba mi corazón. Jesús nos habla de uno de los 5 sentidos que tenemos como seres humanos. ¿Recuerda la escuela? 5 sentidos tenemos, ¿verdad? 5 sentidos, ¿verdad? Vista, olfato, gusto, oír y tacto. Entonces Jesús está hablando uno de esos 5, ¿verdad? Dice, verso 27, mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz. Él está hablando de oír. Él está hablando de oír. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Él nos está hablando de oír. Ahora, quiero decirle algo. Oír no es lo mismo que escuchar. Se lo vuelvo a repetir. Oír no es lo mismo que escuchar. ¿Qué significa oír? Oír significa percibir un sonido. Eso es oír. Yo puedo oír que un bebé llora, pero no significa que yo sé quién llora, cuál bebé llora. Entonces, percibir un sonido. Oír es simplemente percibir un ruido, es percibir una voz, es percibir un sonido. Pero escuchar es poner atención o entender lo que usted escucha. En otras palabras, escuchar es poner atención con el sentido de entender lo que oyes, ¿verdad? Por eso en inglés dicen listen. Dicen, hey, listen. Ay, como que me sale el acento muy gringo, ¿verdad? Señor, por favor, arréglame, please. Entonces, oír, hermanos, no es lo mismo que escuchar. Escuchar es poner atención, es entender lo que estamos oyendo. Ahora, mire, la palabra oír en este verso, cuando Jesús dice en el verso 27, mis ovejas oyen mi voz, la palabra oír en el griego es la palabra akouo. Me sale mejor el griego. Akouo, esa es la palabra, akouo en el griego. Y significa lo siguiente, escuchar, entender, obedecer. Ya no es solamente oír. Cuando Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, Él está diciendo, mis ovejas acuó. Es decir, mis ovejas escuchan, mis ovejas entienden, mis ovejas obedecen mi voz. ¿Ve qué sentido tan maravilloso toma esto? No solamente es oyen mi voz, sino Él dice, ellos escuchan con atención. Ellos ponen atención a lo que estoy hablando. Eso hacen mis ovejas, dice Jesús. Si nosotros, hermanos, decimos ser ovejas del buen pastor, entonces nosotros no solamente vamos a oír, sino que nosotros vamos a escuchar. Tenemos que aprender a escuchar su voz. Allí está la diferencia de los que hacen su voluntad y los que no hacen su voluntad. ¿Por qué? Los que no hacen su voluntad están acostumbrados a oír, a percibir nada más un sonido.
Oh, sí, dijo el Señor. Oh, sí, dijo el pastor esto. Oh, sí, la Biblia dice eso. Oh, sí, yo lo leí no sé qué día. Oh, sí, 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 sí. Entonces no hacen la voluntad porque solamente oyen. Pero los que hacen la voluntad del Padre, los que hacen la voluntad del buen pastor, ellos están acostumbrados a escuchar con atención. Entonces Jesús dice, mis ovejas me escuchan. Santiago capítulo 1, verso 22 dice lo siguiente, pero sed hacedores de la palabra, y ojo aquí, y no tan solamente oidores. Otra vez allí está la palabra oidores, aquí sí significa solamente oír, percibir. Pero la palabra hacedores significa entendidos. Entendidos. Alguien que escucha la palabra y le pone atención para ejercerla. Así que tenemos que pasar de oír a escuchar. El Señor hoy nos dice, mis ovejas escuchan mi voz. No se trata de oír, se trata de escuchar. Así que yo te quiero invitar que de hoy en adelante no solamente oigas, sino que escucha la voz del buen pastor. Así que número 2, escuchar la voz del buen pastor. Y para concluir en esta noche, hermanos, verso 28 dice lo siguiente. Vamos a concluir ahora acá. Verso 28 y verso 29 dice, y yo les doy, escucha esto, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso me agrada. Dice, nadie las arrebatará de mi mano. Wow. Verso 29. Mi Padre que me las dio, y aquí está el tema de esta noche, es mayor que todos. Y me agrada porque nuevamente él dice, y nadie, pero agrega otra palabra. Y nadie ahora dice, las puede. Y nadie las puede, ¿qué? Arrebatar, una vez más dice, de la mano de mi Padre. Iglesia, el buen pastor te dice lo siguiente, el mayor de todos, ¿sabes qué? Te tiene tomado de su mano. Aleluya. El mayor de todos nos tiene tomados de su mano. Y no solamente eso, si el mayor de todos te tiene en sus manos, ¿sabes qué dice Jesús? Nadie te puede arrebatar de ellas, porque Él te tiene tomado de su mano. Hermanos, en las manos del Señor estamos confiados. No hay mejor lugar y no hay mejor lugar más seguro que estar en las manos del Señor. No hay otro lugar mejor. No hay otro lugar mejor. Él nos tiene tomado de su mano. Número 3. Y gózate con este punto. Número 3 es el siguiente. El gran yo soy. El gran yo soy. El gran yo soy sujeta mi mano. Sí, Jesús. El gran yo soy sujeta tu mano. No temas. El gran yo soy sujeta tu mano.
el mayor de todos, nos tiene en sus manos. Y nadie podrá arrebatarnos. Vamos a continuar este punto después, hermanos. Hay algo precioso en este punto, pero lo vamos a dejar hasta ahora aquí. Quédate con esto en tu corazón. El gran yo soy sujeta